En gramática llamamos enunciado al listado de elementos que nos sirven para obtener la raíz o el radical de una palabra. Como podrás darte cuenta, cada uno es diferente según el tipo de palabra. Según su categoría gramatical, o sea el tipo de palabra, el enunciado se compone de diferentes elementos. Los tipos de palabras que se enuncian son el sustantivo, que se refiere a todas las cosas que existen en el mundo, ya sea personas como Juan, María, o objetos, escalera, silla. Los adjetivos son las características que se atribuyen a los objetos que existen en el mundo. Bonito, precioso, grande, pequeño. Los pronombres son las palabras que sustituyen a los sustantivos. Este, aquel, yo, tú, él. Los verbos son las palabras que indican acciones. Hacer, decir, ver, dormir. Los artículos son las que determinan a los sustantivos. El, la, lo. Los que vimos en el video pasado. Y el participio lo dejaremos para más adelante. Por ahora solamente lo menciono. Todas estas palabras sí flexionan, o sea que tienen variaciones de terminaciones. Las palabras que no se enuncian y aparecen tal cual en el diccionario son las preposiciones, que nos sirven para indicar circunstancias, compañía, causa. Los adverbios, que sirven para modificar adjetivos, verbos u otros adverbios. Las conjunciones, que sirven para unir oraciones. Y las interjecciones, que son exclamaciones. Todos estos tipos de palabras no flexionan, no tienen ninguna variación en sus terminaciones. Ahora vamos a ir una por una. Los sustantivos se enuncian para identificar el género y el esquema de declinación que siguen. Se dan el nominativo, el genitivo y el artículo. Acuérdate de que el nominativo es el primer caso, el genitivo es el siguiente, el artículo es el que determina los sustantivos. Así que siempre concuerda en género, en número y en caso. Y puesto que siempre concuerdan en género, nos sirve para determinar el del sustantivo al que acompaña. En los sustantivos siempre se van a quitar las terminaciones u, as, es, os, us. Esas terminaciones dependen de la declinación que siga el sustantivo. Por ejemplo, en la segunda declinación, el sustantivo anthropos, que ya conoces que significa ser humano, se enuncia como anthropos, el nominativo, anthropu, el genitivo, y el artículo ho, porque es masculino. Al quitar la terminación u, nos queda la raíz, anthrop. A esta raíz se le quita el acento y solamente se conserva el espíritu, en este caso suave. O en el sustantivo nesos, nesu, he, que significa isla, tenemos un caso de femenino en la segunda declinación. Otra vez tenemos el nominativo, enseguida el genitivo y por último el artículo que nos da el género. Quitamos la terminación u y nos queda nes, como la raíz. A continuación tenemos un sustantivo neutro, dendron, dendru, to, que significa árbol. Al quitarle la terminación u, nos queda dendre. Ahora pasamos a la primera declinación, que está compuesta mayoritariamente por sustantivos femeninos. Y tenemos paideia, paideias, he, que significa educación. Al quitarle la terminación, nos queda nada más la raíz, paidei. A continuación tenemos un sustantivo cuya terminación cambia. Pasa de alfa a eta. Tenemos thalassa, thalasses, he, que significa mar. Al quitarle la terminación eta sigma, es, nos queda la raíz thalas, así con ambas sigmas. También tenemos el sustantivo musique, cuyo genitivo es musiques, y su artículo ge, porque es femenino también, significa música. Si le quitamos la terminación eta sigma, ¿a quién le importa que tenga el acento circunflejo? Es la misma terminación. Nos queda la raíz. E incluso tenemos un raro caso de un masculino de la primera declinación, como nianía, nianías, ho, que significa muchacho o joven. Si le quitamos la terminación alfa sigma, nos queda la raíz nianí.
Por último, llegamos a la tercera declinación, la cual contiene sustantivos de los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Como ejemplo del masculino tenemos aner, andros, ho, que significa varón. Si le quitamos la terminación os, nos queda andr, con el espíritu suave. Como ejemplo del femenino tenemos gyne, gynaikos, he, que significa mujer. Si le quitamos la terminación os, la misma del sustantivo anterior, nos queda gynaik. Y como ejemplo del género neutro tenemos soma, somatos, to, que significa cuerpo. Si le quitamos la misma terminación omicron, sigma, os, nos queda somat. Pasando a los adjetivos, su enunciado nos va a servir para identificar el esquema de declinación que sigue, ya que hay diferentes esquemas de adjetivos, según el número de terminaciones que presentan en el enunciado. Siempre se va a poner el nominativo de los géneros que contiene. Una sola terminación puede representar dos o incluso los tres géneros. Por ahora solamente veremos de tres y de dos. Por ejemplo, al adjetivo calos, calé, calón, que significa hermoso, le vamos a quitar la terminación del femenino, la eta, y solamente nos va a quedar la raíz cal. Este adjetivo es de segunda declinación, primera declinación y segunda declinación. Ahora, si pasamos al adjetivo paz, pan, que significa todo, podemos darnos cuenta de que sigue la tercera declinación, la primera declinación y la tercera declinación. Vamos a tomar la terminación alfa fuera de la palabra pasa y nos queda la raíz paz. Estos adjetivos siguen tercera declinación, primera declinación y tercera declinación. Así que tienen unos detalles que veremos más adelante. Ahora, pasando a los adjetivos de dos terminaciones, la primera terminación representa al masculino y al femenino, y la segunda solamente es para el neutro. Suelen terminar en os, on. Por ejemplo, tenemos athanatos, athanaton, que significa inmortal. Si le quitamos la terminación os, nos queda como athanat, y esa es la raíz. Estos adjetivos son de segunda declinación, en cualquiera de las dos terminaciones. A continuación tenemos los pronombres. Recuerda que los pronombres son las palabras que nos sirven para sustituir a los sustantivos, porque están en lugar de un nombre. Al enunciarlos nos sirve para identificar también su esquema de declinación. Funcionan como los adjetivos. Por eso también se pone su nominativo en los tres géneros, sin importar si tiene tres, dos o una sola terminación. Por ejemplo, tenemos el pronombre autos, auté, autó. Este, esta, esto. Incluso en español tenemos un vestigio del neutro. Si le quitamos la terminación al femenino, la eta, nos queda aut, como la raíz. Y al igual que los adjetivos que habíamos visto antes, es de tres terminaciones y sigue segunda declinación, primera declinación, segunda declinación. Los pronombres de dos terminaciones y de una sola terminación los veremos después porque son un poco irregulares. Por último tenemos los verbos, cuyo enunciado nos ayuda a identificar el tema verbal. Existen 6 temas verbales y hay uno por tiempo representado en el enunciado. Las formas verbales del enunciado son todas en primera persona del singular y en el tiempo correspondiente. El modo siempre es el indicativo porque es el que indica la realidad. Los tiempos son presente activo, futuro activo, aoristo activo, perfecto activo, perfecto medio y aoristo pasivo. En el caso del verbo paideuo, que significa educar, tenemos paideuo, presente activo, paideuso, futuro activo, epaideusa, aoristo activo, pepaideuca, perfecto activo, pepaideumai, perfecto medio y epaideucen, aoristo pasivo. Para obtener el tema verbal, se les va a quitar la terminación de la primera persona. Solamente en los casos de aoristo, tanto activo como pasivo, se les va a quitar el aumento. En este caso es la vocal que está al principio, o sea la épsilon con el espíritu suave, además de la terminación de la primera persona. O sea, al presente se le va a quitar la omega, nos va a quedar paideu. Al futuro también se le va a quitar la omega,
nos queda paideus. A la aorista se le quita el aumento y el alfa final, y nos queda paideus. Al perfecto se le va a quitar solamente el alfa final, nos queda pepaideuc. Al perfecto medio se le va a quitar la terminación mai, y nos queda pepaideu. Muy parecido al de arriba, pero sin la capa. Y por último, al aorista pasivo se le va a quitar la epsilon inicial y la ni final, y nos queda paideuce. De estos temas, los principales son el de presente, el de futuro, el de aoristo y el de perfecto. Por último, solamente como nota, ¿cuáles serían los equivalentes de las formas verbales del enunciado? Paideuo, como está en presente, significa yo educo. Paideuso, está en futuro, equivale a un futuro nuestro, yo educaré. Epaideusa equivale a una acción pasada, así que se va a traducir como yo eduqué. Pepaideuca es el resultado de una acción, normalmente lo vamos a traducir como antepresente, o sea, yo he educado, usando el auxiliar del verbo haber. Pepaideumai es el mismo tiempo, solamente cambia la voz. De activa, cuando el sujeto realiza la acción, yo he educado y yo soy quien realizó la acción, a una voz media, que significa que la acción la realizo yo y recae en mí misma, o sea, yo me he educado a mí misma. Y por último, el aoristo pasivo, que al igual que el activo indica una acción que ocurrió en el pasado, pero la acción no la realicé yo, sino que recayó en mí. Yo fui educado. ¿Y qué vamos a hacer con las raíces que aprendimos a tener? Con ellas podemos declinar, conjugar e incluso derivar palabras nuevas. Por ejemplo, aquí tienes el esquema completo de la palabra anthropos. Recuerda que declinar significa expresar una palabra en todos sus casos y en todos sus números. O sea, dar un listado de todas las posibilidades de flexión que tiene una palabra. Es lo mismo con los verbos, solamente que en vez de declinación se llama conjugación. Por ejemplo, aquí te dejo la primera forma del singular de posibilidades del verbo paideuo. En cuanto a las palabras derivadas, tenemos por ejemplo autos, que significa uno mismo, y de aquí tenemos una palabra que también pasa al español, automático, automáticos. O incluso se pueden juntar dos raíces, como filos, que significa amor, sofía, que significa sabiduría. Si le quitamos las dos, las unimos por medio de una omicron y le agregamos una terminación de concepto, nos queda filosofía, es decir, el amor a la sabiduría.